Cordialísimo saludo, amigas y amigos televidentes de Buenavisión, Canal 2 de Digitel. A ustedes y nosotros que llegamos al encuentro de esta cita semanal en lo que ha transcurrido, en lo que ha sucedido, acontecido, en estos ires y venires de la política pública, de la política partidista, lo que ha sido noticia de toda índole. Ya estamos en compañía de Freddy Garzón, él hace parte del colectivo El Denunciante. Pues Freddy, nuevamente acá en Política y Algo Más. Luis Eduardo, muchísimas gracias de nuevo por esta invitación a Política y Algo Más. Un saludo muy especial a usted, a cada uno de los seguidores de este gran programa que semanalmente nos acompaña para hablar de temas de política, como usted lo dice, de temas nacionales, regionales y locales, ¿no? Y todavía esperando cuál va a ser nuestro Papa, ¿no? Pues ¿Quién va a llegar Freddy, a llevar la iglesia? Fíjese que qué rápido que pasa el tiempo. Sí, Iniciamos señor. ya, mire, llevamos 3 días del mes de mayo. Ya. Para los que nos congregamos en la fe católica, que a propósito del tema que usted manifiesta, el Día de la Santa Cruz, el 3 de mayo. Claro. Y de igual manera la expectativa ya de lo que es el novenario, ¿no? Sí, están en eso, ¿no? Efectivamente, el 7 de mayo comienza ya tengo entendido que según los medios de comunicación Señor. del Vaticano, la jefatura de prensa, ha Sí. manifestado que ya montaron la chimenea. Ah, claro. Ya la capilla, yo pensé que ya, la chimenea estaba no. permanentemente, ¿no? La La ponen. capilla Sistina Ok. fue adecuada. Ya usted sabe que estos días, lo que tradicionalmente, no sé hasta dónde, se conoce como novena, cuando era antes de una persona que fallecía, ¿no? El novenario. El novenario. Y que lógicamente están aprovechando para reunirse en las congregaciones, los señor. cardenales, Sí, señor. porque sabemos que de esas ramificaciones que hay en la Iglesia Católica, de los 1.400 millones y dentro de la Iglesia Católica, pero más de 2.000 millones de cristianos en las diferentes congregaciones, pues lógicamente hay las comunidades religiosas, ¿no? Sí. Entonces sabemos que el Papa Francisco, que nos abandonó, que falleció, pues era la comunidad franciscana. Sí, señor. Por eso las especulaciones a veces que se dice que le corresponde a X comunidad. Por ejemplo, se está diciendo que a los agustinianos, que una comunidad agustiniana, otros que a otra comunidad, por esto, por aquello. Entonces se inicia mayo con esa expectativa, mes de la madre, mes de mamá, mes del maestro, y que lógicamente, fíjese qué paso tan rápido que lleva el tiempo, y lógicamente las expectativas de lo que es el 7 de mayo, Sí, señor. que se inicia el cónclave, ¿no? Ok. Y ahí Son como pues, 140 cardenales, ¿no? efectivamente, Aproximadamente. se habla de un número de 145 145. Ok. de los cardenales, porque tengo entendido que asistieron cerca de 200 cardenales, pero unos por edad. Pero no pueden votar. Es hasta los 80 años que tienen la posibilidad de votar. A partir del 7 salen de la Capilla Sistina, de los actos religiosos, de todo 80 eso. años sea apto para votar o ser elegido. Pues si van a votar son entre ellos, tendría que ser menor también de 80 años. Y de esos Papa. 175 que son los actos que se tienen en los registros, pues 2 que ya manifestaron que no pueden por enfermedad. Ok. Es decir, 173 cardenales de las diferentes congregaciones son los que van a elegir al nuevo próximo Papa, a quien va a regir los destinos de la Iglesia Católica. Se habla del Papa número 256, ¿no? Desde Pedro a la fecha. Efectivamente. Y este tema de todas esas estadísticas, información que usted nos trae, Luis Eduardo, una celebración de estas que se hizo de la partida del Papa, yo no la he visto en otro jerarca de la iglesia, ¿no? De otro tipo de iglesia, porque es que además el Papa tiene su nivel de jefe de Estado, Ah, sí, ¿cierto? claro. Pero vea que como jerarca de la iglesia católica no tiene la importancia de otras iglesias cuando muere uno de sus líderes, Por ¿cierto? el hecho también reúne toda de esa ser cantidad líder de religioso, personas. lo que hablábamos la vez pasada, y lo que por todas estas informaciones, datos pedagógicos, conocer esta institución, es un Estado, ¿no? Sí, el Estado del Vaticano, y que de igual manera pues es curiosidades, tiene el ejército más pequeño del mundo. Sí, la Guardia Suiza. La Guardia Suiza. Que sigue todavía que vistiéndose lleva, como de la época. Efectivamente, 500 años de haberse conformado, tal vez en la guerra, no sé, pues en ese momento el Papa de esa época pues acudió a la Guardia Suiza, y desde entonces pues viene todo lo pertinente
a lo que es la expectativa que hay en la fe católica, en la fe cristiana, a quienes nos congregamos precisamente en estos actos de fe y de convicción desde el punto de vista a la luz del Evangelio. Pues eso da pie para que, lógicamente, de una manera, hoy hablamos que en todo, en la religión, en la política, sí, en la economía, en el deporte, esa famosa palabra articulado, todo. Eso da pie para que en época, fíjese que ayer, el día 1 más bien de mayo, con ocasión del Día Internacional del Trabajo, pues hubo manifestaciones, unos invocaban la fe, otros invocaban Dios para el tema del Papa, otros en algunas circunstancias del Cristo obrero, el Cristo carpintero, y esa manifestación pues en las diferentes plazas, ¿no? Se dice de 200, según el registro que decía el comandante de la policía, 200 municipios donde ellos prestaron la guardia, es decir, desplazaron el personal, ¿no? Y que lógicamente pues quienes comparten esta forma de plantear del actual presidente y que lógicamente, como se dice popularmente, salieron a lo que es las manifestaciones, y eso da pie para que, al igual que hace unos meses, se hacía una manifestación y ya se prepara la contraparte. Que es el lunes, me dicen. Efectivamente, entonces... Aquí, lunes 5 de mayo. Efectivamente, entonces, ¿hasta dónde dice uno las fuerzas? En la democracia es interesante, ¿no? El debate, que se lleve a cabo el debate, las posiciones, que a veces, pues, cuando hablamos en unamismo, en una comunidad democrática, pues no es conveniente, porque ya entraríamos a la parte dictatorial, ¿no? Ya es otra cosa. Pero el debate, hasta dónde pone en riesgo lo que a veces se manifiesta, ¿no? La institucionalidad, por los discursos del uno, los discursos del otro, y ese ciudadano a pie que cree, cuando hablamos de la tercera vía, cuando hablamos precisamente de quienes están del centro, de los como el independientes, perrito oyendo aquí y allá, ¿qué? Le preguntan a los ciudadanos de a pie, o incluso hay algunos empresarios que están transformando en materias primas, que están generando, y a ellos les interesa es que las políticas públicas de la economía, de la transformación de materias primas, que el comercio internacional, pendiente del café, pendiente de otros productos, no de esos rifirrafes que nos llevan. Entonces llegamos a que, Freddy, pues ahí donde en ese aspecto, en un punto de vista periodístico, se pone en riesgo la institucionalidad, que eso sí es grave, ¿no? Por eso decimos, Freddy, a veces con sus falencias, una democracia a una buena o mala dictadura, ¿no? O sea, es mejor una mala democracia, entre comillas, a una buena dictadura. Lucho, pero más allá de esto, que usted tiene toda la razón en lo que está diciendo, como eso siempre lo he dicho, ya llama política y algo más, de todos modos esas manifestaciones que se dieron en el día de ayer, dice un profesor que trabaja también en las mañanas allá donde yo también hago unos trabajos de opinión, que no es 1 de mayo, es 1 de mayo, porque el siguiente es 2 de mayo, no 2 de mayo, pero bueno, acostumbramos al 1 de mayo, pero bueno, esa fecha de ayer fueron unas manifestaciones que comúnmente en esa fecha salen los trabajadores, los sindicatos, son multitudinarias de por sí. En este caso, pues el presidente, a través del tema de la consulta, pues pretende capitalizarlas, ¿no? Pero sin lugar a dudas las manifestaciones de ayer fueron buenas. En las ciudades principales de Colombia, de al menos, la participación, yo pienso que es la, vuelvo, insisto, la de siempre, es la democracia, ¿no? Pero como esto está tan polarizado, entonces el lunes, cuando salga el otro sector, las van a comparar. Exacto. Entonces, oiga, no, salieron menos, salieron más. Nos distraemos en eso, en uno acá, como vuelvo, insisto, como el perrito. Y mientras tanto, vemos acá, lo cercano, en el área metropolitana, el departamento de Santander, veo, y cualquier ciudadano, cuando la inseguridad sigue campante, cuando tenemos el problema del impuesto todavía, el impuesto, la tasa de café, no la tasa del impuesto de la seguridad, cuando tenemos todavía situaciones del impuesto predial, cuando tenemos problemas de movilidad, que dicen una cosa, ¿no? que el tranvía, el otro propone otra cosa, el otro, pero nosotros la solución, estamos con el anillo vial externo. Yo recuerdo hace años,
se viene hablando del anillo vial externo, todavía estamos Sí, en señor. un paseo. Entonces, si hablamos del tranvía, vamos a tener por allá del año 50. ¿Para cuándo la vamos a tener? Porque ¿no? es que viene el proyecto, vienen los recursos, viene quién va a estar de mandatario, que se le antoja cambiar, hacer regenería, que en fin. Yo pienso que ese tema del tranvía es un tema que no va a dar una solución inmediata, va a ser a largo plazo. Proyectado, pero... bueno, sí, que tiene una tecnología que no va a ser perjudicial para el medio ambiente, pero ¿cuándo se va a construir? ¿En qué años? ¿Y qué solución le vamos a dar ahorita al Metrolínea? Freddy, pero al estamos en transporte esos masivo? rifirrafes, estamos pendientes de algunos alcaldes del país que no se sabe si continúan, También, si incertidumbre. entonces estas políticas públicas con base en los planes de desarrollo las van a ejecutar, no las van a ejecutar, porque que nuevo, si hay elecciones atípicas, entonces va a ejecutar o le toca que ejecute el plan de desarrollo. El plan de desarrollo que se tiene. Sí, exacto. Sí. Pero jugamos a eso, entonces tenemos un año electoral, lo de ayer, dentro de las participación, Sí, señor. ¿no? Mecanismos de participación, Sí. la consulta popular, el referéndum, la constituyente. Entonces, por ejemplo, ayer dentro de esos tantas charla, pues la constituyente, tácitamente decían algunos opinadores, Sí, señor. dice, pues subliminalmente habló de una constituyente. La quiso Gaviria, por ejemplo, Sí, en su época, Su época. que cerró el Congreso. sí, pero momentáneamente por el tema de la Constitución. De acuerdo, pero son iniciativas que son del gobierno, Sí. del mandatario o de la ciudadanía, esos mecanismos. Sí, el mecanismo que quiere hacer Petro con su consulta popular es un mecanismo que la puede, como él la está desarrollando, y otra es por vía ciudadana a través de firmas. Pero mire que en las manifestaciones que ha hecho Petro, y sobre todo en la ayer, que fueron manifestaciones muy particulares, ¿no? Muy fuertes, muy combativas, muy contestatarias. Pareciera que él todavía no fuera presidente, pareciera que se hubiera quedado como guerrillero, con todo el respeto, unas expresiones llenas de palabras de fuerte calibre que no nos invita a la unidad. Es que, eso no se critica, por ejemplo. Yo no sé hasta dónde hablamos y constantemente hablamos de los choques de trenes. Sí, y señor. lo estamos viendo ahorita. Hay quienes achacan de que las cortes están gobernando, que la Corte Constitucional Sí, gobierna, porque al que el final les Consejo toca a de ellos tomar la Estado decisión de las gobierna, cosas. que el Senado no solamente legisla, sino que a veces quiere gobernar con las famosas cuotas, que Sí. este ministro, yo reclamo al presidente de turno un ministerio, y bueno, y la otra, que es el presidente, los tres Sí. poderes. Entonces, los choques de trenes, Sí. ¿y a qué conducen? A dividir la base, Así es. a la asamblea. ¿Y qué queda? Mientras O sea, tanto, los problemas del Catatumbo, no se lo del solucionan por Magdalena andar en Medio, esos temas. lo que estamos diciendo aquí en particular, ¿nosotros qué? ¿Quién? En esos rifirrafes. No, y es que lo que sucede, este tema de la consulta popular, y no se está atendiendo si no es eso. Entonces todos los ministros, todos los directores de los institutos descentralizados de lo nacional y todos los políticos pensándose en la Exacto, consulta y los exacto. problemas del día a día sin Los que solucionar. comparten los alcaldes, por ejemplo, No, gobernadores todos están inmersos en eso. que acatan eso, o que son de esa corriente, pues van a estar. Ya y lo los dijo que el no, gobernador de Boyacá. y los que no oponiéndose, entonces se forma ese rifirrafe, Y los lo problemas. llevan al pueblo, lo llevan a la vereda, lo llevan al barrio. Y aparte de que, mire, fíjese que este año vamos a tener, ya estamos desde el pasado 8 de marzo, ¿no? El año electoral. Sí, el calendario el electoral. calendario electoral. Sí, señor. Y fíjese que, primero, miraba yo el recorrido, ¿no? Donde este año estamos hablando precisamente de lo que tiene que ver ya con el calendario. Sí. Entonces, vamos a tener, si hay atípicas en algunos municipios, Sí, se señor. dice que más de cerca de 500. Tendrá que salir otro 500 calendario electoral para esas un atípicas. calendario Para por esas la atípicas. incertidumbre de que la mayoría están en los consejos de Estado, el Consejo de Estado Sí, que define. falta la decisión final. Falta esa, sería típica. Venimos para que si hay la consulta, si todo el proceso, Ok, todos los rifirrafes otra del elección, Congreso, consulta popular. tendríamos en septiembre, son los 3 meses. El techo. Hay algunos que están proponiendo que esa consulta popular sea después de las elecciones al Congreso. No creo que Petro no, le porque haga la eso. ley habla de los 3 meses. Ah, es, bueno. es de una ley. Bueno. Después sería en septiembre, si se llega a presentar la consulta. Dependiendo ahorita. Estamos en octubre. En octubre viene en el calendario electoral las consultas también de los partidos. interpartidistas. Y también le falta una, la de los consejos juveniles Exacto. de los chicos. Y llegamos a diciembre.
cantando villancicos en medio de la inscripción de los candidatos al Congreso. Sí. Es decir, pasa derecho para marzo y el año entrante no sé qué atrás en el primer semestre. El 8 de marzo, elecciones para el Congreso. En mayo, el último domingo de mayo, el último domingo del segundo de mayo, de 2026. teníamos la elección presidencial. La presidencia, la y primera si hay segunda vuelta, en junio. estaría en junio. Fíjese que estamos todos. Entonces, muy encima, sí, no los todos. alcaldes están gobernando, los gobernadores están gobernando, el presidente está gobernando. Con esos rifirrafes. Vamos a tener los rifirrafes. Salimos de la pandemia donde los gobernantes tuvieron que atender esa cosa y ahí se distrajeron los problemas. Ahora este tema. A Juan Puebla, cuando le toca, como se dice. Oiga, Luis Eduardo, pero antes de pasar al otro tema, este tema de la consulta popular, decía Petro ayer también que si este tema no lo aprueba el Senado, la consulta, él por decreto, él está interpretando mal la norma. La que se puede decretar, ¿cierto?, es la consulta popular ciudadana, aquella que se recogen firmas y se lleva al Congreso. Si el Congreso no toma la decisión en un mes, el presidente la puede decretar, hacerla por decreto. Esta consulta que él está diciendo que lleva al Senado, si no la aprueban, eso no se puede hacer por decreto. Sí, vamos a ver qué pasa. Ahí donde se entran los choques de trenes de que el Ejecutivo desconoce al Legislativo y a las Cortes, y que las Cortes se inmiscuye a veces en actividades que le competen al Ejecutivo, al Legislativo, en fin, este rifirrafe que tiene que ponerse el orden. Primero, organizar lo que tiene que ver cada quien en los poderes. Decía Tiberio Villarreal Ramos en días pasados, si cada quien en todo, ¿no?, en la casa, en la calle, en la empresa, cumpliera lo que le toca, no estaríamos en este rifirrafe. El concejal, el diputado, el parlamentario, pues allá adueñado de una secretaría, de municipal o departamental o de un ministerio, y así sucesivamente estaríamos en Oiga, Luis Eduardo, y ya que usted toca ese tema, hubo unos congresistas de Santander, muy particular en esos eventos que se dieron el jueves. Pasado primero de mayo. El 1 de mayo, sí, donde aparecían santanderianos muy presentes, ¿no? Ahí al lado del presidente Gustavo Petro y dentro de la Casa de Nariño, los del Comité del Sí, los senadores, aparecía Álvaro Rueda. Entonces, a mí me extraña porque Álvaro Rueda dice que no es petrista, pero aquí en la región dice, aquí no dice que no es petrista, pero allá sí. Pero es y otros congresistas. Tal vez usted, ahí en algunas imágenes que registra, porque es un parlamentario como muchos que acuden a las redes, ¿no? Sí, señor. Y que tiene que ver a la parte digital, a mostrarse, que están saludando, que están aquí, que están allá. Y resulta que dentro de esos, pues entra saludando a los que están encargados de la animación, del protocolo, del sonido, ahí en la misma tarima donde se desarrolló. Ahí salió la foto. Sí, exacto. Bueno, pero el mismo la pero subió. esa fue una, es que otra pero imagen. ahí dice todo. Bueno. No estuvo en la foto general, pero... No, pero es que hubo otra foto en la Casa de Nariño con todo el equipo del Comité del Sí, pero de los congresistas, con unos congresistas de comunes, del Pacto Histórico, y ahí aparecía Álvaro Rueda. Entonces, en donde uno dice, Álvaro, ¿es petrista? No es petrista, como también sucedió con el senador Fabián Díaz y el diputado de Santander, Danovis Lozano, del partido de ellos. Dicen, no, nosotros no somos petristas, pero los vieron precisamente el 1 de mayo, bailando las reformas y la consulta popular. Entonces dicen, no somos petristas, pero 3 doritos después sí son petristas. Por eso decíamos, mire, eso encaja con la ley que viene tramitándose en el Congreso, con la reforma constitucional, que ahí sí no, como se dice, no demos parabolas y siguen haciendo enmiendas, remiendos a la Constitución, y ahí sí no sé hasta dónde quienes deben velar por la conservación de la Constitución no dicen ni pío, o sea, en torno a eso, que ya dejan de ser... ¿Pero la Corte Constitucional se refiere usted? Sí. Pero es que ellos no pueden pronunciarse hasta que no llegue el tema pero ya. de todas formas, porque en esto, como en la salud estamos, es para curar, y infortunadamente no para prevenir. Sí, pero... Entonces, ese desgaste, por eso se forman esos rifirrafes en que dicen que las Cortes invaden al Ejecutivo, al Legislativo, que el Legislativo invade al Ejecutivo, que el Ejecutivo quiere precisamente los famosos choques de trenes. Entonces usted imagina lo que usted plantea, el trámite de la reforma del transfugismo que estaba para el viernes pasado, ¿no? Pero tengo entendido que lógicamente el sexto debate, ¿no?
¿Son 8? Primero 9, 8. Porque sí. 8 en la reforma constitucional. Entonces, en el sexto se quedó primero porque no había el quórum. Okay. ¿Sí? Con las aclaratorias que hacen, qué sé yo. Después, cuando se acomodó, como se dice, el quórum, entonces se dañó el sonido, la parte electrónica, la parte el micrófono, digital. Cuando van a hablar, bueno. Entonces, se aplazó para el próximo martes. Este martes eso lo sacan adelante, no se preocupe. Claro. Acuerdos, convenios, baje la mano. Hoy la palabra articulado en todo, para el bien y para el mal, lastimosamente. Entonces, ¿qué viene? Usted sabe que se va, este periodo va hasta el 24 de junio. Okay. Y dentro de esos acuerdos, ¿por qué no? Primero, las conveniencias de que está en este partido le conviene mejor irse para allá, pero allá qué hay, cómo es, y con el jefe o dueño de los partidos, el que tiene el aviso, pero también recuerda que viene la elección de la mesa directiva del Congreso y de la Cámara. Al cambiar la legislatura, cambia todas las mesas y las comisiones. Todo tiene su razón de ser, claro. Todo tiene Pero su razón. mire, ahorita cuando usted está diciendo eso, yo estoy pensando lo siguiente. Ahí, ¿por qué no vemos al presidente Gustavo Petro y a su gabinete, que les gusta mucho utilizar los medios alternativos y de comunicación, decirles a su bancada, venga, por favor, el transfugismo no lo voten, porque el transfugismo lesiona todo el tema del desarrollo de partidos políticos fuertes? ¿Por qué no dicen nada? Pero sí salen a cuestionar cuando los quieren cuestionar, ¿cierto? Entonces, eso quiere decir que el transfugismo también le sirve a los partidos de gobierno, porque si no el Petro diría, oiga, eso no fortalece la democracia, las políticas, congresistas voten, mi bancada vote en contra, porque eso sí no lo dice. Si se aprueba esa reforma, entonces el senador Freddy Garzón está mirando a ver si está en el partido A. Ahí no hay espacio porque no tiene posibilidades de salir, porque lo van a ahogar, ya sea que cierren la lista o ya sea que la dejen para que individualmente se pueda votar, la lista abierta. Sí. Entonces usted mira las conveniencias, en aquel partido me sirve más porque tengo posibilidad, y de pronto allá hay unos acuerdos con el presidente del partido, ¿no? Y allá me conviene más, y porque en mis regiones tengo allá alcaldes amigos, qué sé yo. Claro, todo eso allá tienen apuntado en el cuaderno, en el computador, todas esas cosas. Tienen razón de ser. Sí, entonces, de 33 partidos que hay, entre partidos y movimientos, la única que se ha pronunciado en algo es el MOE, ¿no? Sí, pero ese MOE no es un partido, es el MOE, es un observatorio electoral. ¿Sí? Y él revisa todos esos temas que está en contra de eso. Que precisamente en este momento regula eso, entre comillas, el Consejo de Estado, y que ya el hecho de que se cree esa desbandada, pues ya cada partido es el que va otra vez a tomar las directrices, y los dueños de los avisos, como en el fútbol, a contratar jugadores. Aquel es un buen líder, no está tan quemado, traigámoslo. Aquel otro también, aquel no, dejémoslo, porque ese no, ojalá se vaya del partido, porque no nos conviene. En fin, y mientras tanto seguimos en todos estos rifirrafes, en toda esta situación. Estamos a través de Guanevisión, canal 2 de Digitel, en política y algo más. Pues seguimos que las Cortes, ¿no? Sí, señor. Schneider Pinilla, el subdirector de la gestión del riesgo, sí, señor, pues la sacó barata, como usted lo dice. No terminar pagando para 2 años, 8 meses. Y pagar una platita ahí, pero no, 500 millones de pesos, de mucho. Entonces me da pie para que me comentaba eso, sirve de ejemplo para otras personas. Sí. No pasó nada. Sí. También a la par de eso me contaba jocosamente un prestigioso abogado, sí, señor, que le han acudido, uno de los tantos, un funcionario de una institución que maneja presupuesto. Sí, señor. Y le decía que si había este mal manejo ¿hasta dónde se llega? Sí. Señor abogado, si por algunas circunstancias estos dineros se desaparecieron, ¿cuánta es la condena por ese? Ya se las cuentas. Si me robo tanto... en otras palabras es eso. Es eso. Descarnadamente. Si me robo tanto, ¿cuánto pago? El abogado decía, ¿y cuánto me toca devolver? Pues, entre comillas, pues eso es como que el que ejerce la abogacía en el derecho penal, ¿no? Es un cliente. Sí. Lastimosamente, pues esa es su profesión. Entonces, pues me decía el abogado, pues yo saqué la calculadora. Eso da 22 años.
ese ilícito, ese fraude, ese robo, como se llame, del erario público. Sí, señor. Pero de esos 22, si usted se anticipa a decir que sí, hizo ese hecho, baja para la mitad. 11. Pero si usted en algunos acuerdos, entonces me decía de ese ilícito que subliminalmente le dijo, le consultó, pues dijo, usted paga 4 años. 4. Que la condena es 4, pero luego vienen otros beneficios. Claro. Entonces que se puso a estudiar, que eso era el que sembraba ya las lechugas allá, porque no lo llevan a la cárcel, no lo llevan, por ejemplo en Pinilla, lo llevan allá a los comandos esos del ejército. Y traigo a colación eso, porque hasta dónde estamos llegando en ese descaro. Entonces me pone a estudiar. Hasta dónde el servidor público, ya sea por elección popular o ya sea por nombramiento, se llega con ese descaro, descarnadamente. Yo que a Tommy, que le decía al profesional del derecho, digo, hasta ahí estamos, hasta ahí estamos llegando, que como se dice, tan pronto salió esa institución, recuerda del 91, que fue la fiscalía, como que se le tenía temor. En este momento los organismos de control nadie le para bolas porque son cuotas de porque se maneja dinero, por lo que sea. Siempre ha sido. Mire, 618 millones es que va a devolver el hombre. Exacto. Yo pienso que entre coma y coma fue muchísimo más. Entonces esa. La otra es vencimiento de términos que también se prestan. Dicen algunos gentes que derecho internacional también, miren, entonces dejan vencer términos. O sea, es la otra también. A propósito del tema jurídico, ¿no? ¿De términos o qué? El coronel Hugo Leodoro Aguilar Naranjo, ¿no? Absuelto por la Corte Suprema de Justicia. Le benefició se decía que pues las denuncias que tenían las querellas por el parque de Panachi, la contratación, tenía esos problemas por contratación. De eso, absuelto por la Corte Suprema de Justicia. Se dice que la Fiscalía nuevamente va a apelar. Bueno, ya son términos a manera de noticia. Oiga, Lucho, antes de que siga, devuélveme un poquitico. Pero mire que en el caso de Snyder Pinilla y la unidad de gestión de riesgo, falta otros porque salgan, pero no se demoró nada, ¿no? No se demoró ni en un año. No, porque fue acuerdo anticipado. Sí. Antes estaba demorado, decía alguien, porque en las primeras de cambio, recuerda usted que los primeros abogados que estuvieron, pues, que él iba a hablar, que iba a decir, que entonces se llegó a ese acuerdo y antes se demoró porque se decía que iba a salir rápido porque él iba a dar dedo, a señalar a los culpables, qué sé yo. Y mire eso también como para que usted lo tenga presente, porque cuando hablamos de la unidad de gestión al riesgo, ¿cierto?, tenemos que hablar también de Carlos Ramón González, que sabemos que no está en Colombia, ¿no? Él todavía no ha sido llamado por ninguna autoridad judicial, penal, pero está por fuera del país. Su esposa, Luz Dana, que era una de la subdirectora pues, del SENA, ella renunció al cargo y se especulaba que iba a ser candidata al Senado. A hoy también se dice que ella salió ya del país, es decir, que ni ella, ni él, Luz Dana, ni Carlos Ramón están en la ciudad y que posiblemente, no en la ciudad, no está en el país, que posiblemente estén pidiendo asilo político. Volvemos a lo que estamos diciendo, la credibilidad en los organismos de control, la credibilidad en los servidores públicos, la confianza, hasta dónde, por eso cuando hablamos en lo parroquial de los impuestos, ¿hasta dónde? Porque son impuestos, todo eso nadie es dueño, el alcalde no es dueño de la alcaldía, ni el gobernador de la gobernación, ni el presidente de la presidencia, del ente, del Estado, ¿hasta dónde? Pues todo eso revierte en nuestros impuestos, es realmente a todos. Nos hacen el defalco a todos, porque a través de usted tomarse una gaseosa paga un impuesto de cualquier índole. Entonces, ¿hasta dónde? Primero, los negocios anticipados. Segundo, lo que tiene que ver el vencimiento de términos, ¿no? Ciro Ramírez también. Ciro Ramírez ya cobró la libertad. ¿Recuerda que fue el escándalo de Pimiento, del senador que falleció, de las mayonetas? Que lo fallecieron, dicen también otros, ¿no? Allá en la cárcel. Se rumora. Entonces, Ciro Ramírez por vencimiento de términos. Recuerda que él tenía problemas por denuncias por la contratación. Es el mejor abogado, ¿no? Don vencimiento de términos. Claro, pues es eso. Entonces, ¿quién se presta para que se venzan los términos? Para que rápidamente, pues se dice que es la congestión de los jueces, entonces se congestiona, entonces uno, pero ¿hasta dónde? Porque a uno sí agilizan, a otro no. Pues estamos... Como raro. Estamos en el país del Sagrado Corazón, lastimosamente por la fe que a veces se revuelve con estas circunstancias. Y continúan también renuncias, ¿no?
porque es que estamos en el año electoral, dos renuncias. ¿No? Bueno, a nivel nacional. Sí, claro, la de Gustavo Bolívar. Que es marcando en las encuestas. Sí, y de igual manera la de Roy Barrera, el exembajador en Gran Bretaña, tengo entendido, el Reino Unido. Sí. El Reino Unido, sí. Ellos renuncian, pues se sabe que al menos en las encuestas Gustavo Bolívar es el que está marcando más en el sector de izquierda, ¿no? Y a nivel general de todos los demás sectores sigue también marcando de primero. En el sector del centro marca Fajardo y en el sector de derecha marca Vicky, la periodista Vicky. Pues así volvemos están al las cuento de cargas. Fajardo, que siempre arranca en punta, pero se cansa tal vez de entrenamiento. Sí. Siempre, yo recuerdo desde cuando estaba clásicamente apareciendo con Mocus, sí. Y Mocus se lo llevó y aparecía inicialmente, no sé, bueno, vamos a ver qué pasa, sí. Se dice que el general Salamanca hizo una reunión con gremios económicos en días pasados cerca a Washington, no sé el estado. Y decía alguien, nada de raro tiene que el general, el que fue comandante de la policía del actual mandatario, y que dijo que públicamente... Sí. Yo le hago esa pregunta, igual que la que hacemos todos, pero ¿será de los que están en el sonajero terminan? O igual que en las alcaldías, unos para sonarse, para ver cómo acuerdan con el que más opcionado, otros a ver si cuaja, como se dice popularmente. No, y otros se van a poner a sonar para el Congreso. Para volver a repetir en el Congreso. Entonces, de todo este sonajero, realmente quieren, seguir, si no sean las cosas, ¿por qué no al Congreso? Sí. O otros para acordar los convenios, los negocios negociados, porque ya lastimosamente, infortunadamente, confundimos negocios con negociados, y la política ha revuelto, que ahí sí no... Llegamos a la disyuntiva, ¿quién corrompió a quién cuando hablamos de algunos sectores en ese aspecto? Pues yo pienso que esto ha sido lo que a nivel nacional ha acontecido esta semana, que está terminando los primeros días del mes de mayo. Sí, señor. Prácticamente partió la semana, ¿no? Sí. Partió estos primeros días, el 1 de mayo, y partió la semana, y que media semana del mes de mayo, la primera media semana del mes de mayo. Y a nivel departamental, a nivel de nuestra región, la Universidad Industrial de Santander, ¿no? Sí, señor. El porcentaje que tengo entendido de Hernán Porras Díaz. Sí. Que casi que se decía que era una crónica, una muerte anunciada, ¿no? Que iba a ganar. En todos los sectores, ingeniero civil de egresado de la misma universidad. Un porcentaje amplio en la votación del 57%, ¿no? Sí, señor. Un respaldo contundente, llamémoslo así. Y Elena Stanchenko, que fue la segunda, que fue el 31%. También buena, pero no le alcanzó. Y dentro de la normatividad, que el primero debe superar al segundo por más del 20%. Y lo hizo. Pero ahora, pues tengo entendido que el Consejo Superior de la Universidad, en cabeza del señor gobernador y los directivos, pues tenían que posicionarlo el pasado miércoles, ¿no? Sí, señor. Pero con base en la recusación, de entre esos un magistrado que dice que no hubo las garantías y que no sé qué, y que el proceso fue viciado, qué sé yo, más otras gentes pues hicieron los trámites para la querella. Y ¿usted sabe quién lo recusó? Morales, un magistrado. Sí, un juez. Ajá. Ya está pensionado. Sí, sí. Que a veces se disfrazaba allá en los juzgados de Bucaramanga. Y se disfrazaba de cardenal, de obispo, de cardenal. Sí. Ni siquiera obispo, de cardenal. Bueno, y ahí los tiene recusados. Pero este tema de la elección del rector, Porras ya venía de 3 periodos, ¿no? Sin lugar a dudas, también él tiene un reconocimiento de que hizo las cosas bien, ¿cierto? Pero a veces a la gente no le gusta que la persona, así sea en un cargo público, privado, se perpetúe. Pero la universidad, hay que decirlo, salió adelante. Salió adelante en esos arranca el cuarto periodo. Sí, pero 12 años, porque el periodo es de 3 años, ¿no? Y lo hizo bien en esos 3 años. La elección, pues, sí, fue una elección contundente, gana. Ahora es el Consejo Superior que tiene que resolver, o la Procuraduría resolver esa recusación, y ya cuando las queden resueltas, llevar al orden del día de la sesión que tenga y ratificarlo como rector de la UIS. Entonces, ahí es que esperar, hay que esperar, porque habían algunos decían, no, que es que el Consejo Superior no lo va a ratificar.
Es que no lo puede hacer porque es que ya hubo una elección democrática y ahí fueron los resultados. A algunos no les gusta y a otros no, como en todo, pero ganó contundentemente. Pues otra expectativa que hay, pues hay que reconocer que estamos en un Estado de Derecho, ¿no? Sí, Eso señor. es lo que a veces por ningún motivo podemos perder con sus falencias que tiene esta democracia, la institucionalidad, ¿no? Sí. En todos los aspectos, a nivel nacional, a nivel departamental y a nivel local, nadie puede hacer lo que se le antoja, lo que se le viene, porque para eso tenemos los tres poderes y eso es lo que Oiga, bajo Lucho, otro aspecto hay que tratar de conservar. Hay un tema así que también hay que decirlo, ¿no? Es la injerencia que quieren tener los políticos en las elecciones como estas, ¿sí? Ahí tuvo injerencia también, de nuevo, el diputado Danovis Lozano, que salió a descalificar a los demás candidatos que estaban y a decir que el voto de él era para el rector Porras. Él lo puede hacer como egresado, pero él también tiene una investidura de diputado y él es el diputado mayoritario de Santander, ¿cierto? Y cualquier pronunciamiento de él, pues se puede concluir que ayuda a que los demás voten porque él tiene esa injerencia. Claro. ¿Usted se imagina que porque todos... él aprueba un presupuesto en cierta época y ese presupuesto hay un rublo que va hacia la Universidad Industrial de Santander. No sé, esa yo no la había visto desde ese punto de vista. Legal, ¿no? Desde Claro. eso en el punto de vista. Incompatibilidades en ese punto. Pero pues yo no sé, habría que no. revisar el tema que me parece interesante ya que usted lo habla, pero es que es un político. Usted imagina todos los políticos egresados de la UIS, del Partido Liberal, el partido, todos haciendo política, tomándose la autonomía universitaria, asaltando Freddy, la universidad. Me extraña que cuando se habla aquí de otra institución de las unidades tecnológicas se dice que también el gobernador, los gobernadores de turno el gobierno nacional tiene sus representantes, exacto, vota, nacional, como las corporaciones autónomas. En la Universidad de Córdoba también, que se acabó de elegir rector, también está esos rifirrafes porque es que no podemos desconocer el presupuesto que maneja una universidad pública. Entonces, y las cuotas burocráticas, que a veces infortunadamente no se mira la parte de esas capacidades de esos docentes, de esos investigadores, que es un ente de investigación, sino a veces las cuotas eminentemente políticas. No, Luis Eduardo, yo lo tengo claro. En las universidades públicas, como también las corporaciones autónomas, las CMD, las CAR, las que llamamos las CAR, también uno sabe que vota un delegado de los presidentes, del gobernador, de los alcaldes, pero muy distinto es que los políticos abiertamente, pues algunos dicen no lo puede hacer, tomen injerencia en eso y descalifiquen a los demás. Es que eso es lo que yo digo, Danovis descalificó a los otros por apoyar a uno, y eso no se debía hacer, creo yo, porque entonces todos los egresados allá, todos los políticos metiéndose en la academia a hacer política. Pues, interrogante. Volvemos a esta incertidumbre, volvemos a estos rifirrafes, volvemos en que realmente nos llevan a todos estos debates. El ciudadano de a pie resultamos allá inmiscuidos sin tener, o sí tener mucho que ver, pero en unas determinaciones que esos rifirrafes conllevan a polarizar, a que lastimosamente Freddy Garzón toma posición aquí o allá. Pero hasta dónde los que no comparten ni aquí ni allá, que es un porcentaje, lo dicen las mismas estadísticas cuando hay una elección popular. Usted lo ve en los municipios, el departamento y en el país, la abstención, porque no comparten ni aquí ni allá. Entonces, pues se dice que es malo porque no toman determinación, pero hasta dónde es respetable que no comparten ni la una ni la otra posición de esos rifirrafes cuando volvemos a insistir, mientras tanto las políticas públicas, las determinaciones de los presupuestos, en fin, no se le para bolas como se dice. Bueno, temas que también, nuevamente, locales, lo que tiene que ver Metrolínea, ¿no? Otra reingeniería, otro reinvento. Que nada ya que se liquida, no se ha podido liquidar. Que el gerente que renunció ya no renunció, que ahora nuevamente, oye, y de los recursos, no sé, ¿de dónde saldrán para pagar las nóminas, para la indemnización? Yo creo que al menos lo que se funciona ahí alcanza para pagar eso. Me decía para pagar. Entonces es un gerente liquidador, pero no, pero si no es liquidador. Porque, exacto, pero es que si no se va a liquidar. Es una contradicción, me decía un ciudadano de a pie, es una contradicción. Así como hablábamos, el de la Me llevo dos ideas suyas hoy, Luis Eduardo, la del tema de la aprobación de los presupuestos y lo que usted acaba de mencionar. Claro, yo sabía, pero no lo tenía presente, es un agente liquidado, pero si no se va a liquidar, ¿qué hacía ahí? El de la CAS, el de la CAS que renuncia sin haber sido el director de la CAS, ¿sí? En el caso particular de Metrolínea, haciendo ese parangón,
entidad que quiebra, que se propone liquidar, que se hace todo el trámite a través del Ejecutivo, el pastor Jaime Andrés Beltrán Martínez que presenta el proyecto, el Consejo lo aprueba para liquidar, pero llega el mayor accionista y dice, no, ustedes no pueden, y tengo entendido que cursa un proceso porque se pasaron de lo que les competía a ellos. ¿Usted no cree que eso también son temas políticos? Lógico. Entonces dirá Petro, como yo, ¿por qué le voy a dar que liquide entonces, eso a él? ¿A dónde, exacto, a dónde dicen que puede haber ahí unos procesos también, porque no les competía a ellos ese tema, al Consejo? Bueno. Entonces, ¿hasta dónde hay que dice liquidando? Así como el gerente que no era gerente renuncia, así como en el caso que si no le competía el Consejo de Bucaramanga, proponer que se liquidara por iniciativa del Ejecutivo, entonces de la Metrolínea liquidan algo sin haberlo puesto en marcha. Me decía alguien, la estación de Girón, no, ni siquiera una bicicleta. La abrieron para que pasase una bicicleta, todavía está ya eso, infortunadamente, y que dio unas declaraciones el que renunció pero no se fue, y que nunca se ha puesto en marcha porque faltó una arteria y nunca se construyó. Esa es una de las claridades o explicación que se da, que por eso nunca se abrió ni para una bicicleta. Y el de Papi Quiero Piña, que ahí están los hierros, retociéndose esos hierros como si fuera de haber una selva ya adentro también, ¿no? Como no lo podemos ver. A donde hablamos es haciendo el parangón de Schneider Pinilla y la plata que los dineros mal invertidos, todo eso, ¿quién? Juan Pablo de los, porque son impuestos. De eso, nadie responde. Y el servicio, que es el objetivo que nos trasladaron a Curitiba, que nos medían allá proyectadas, esos buses, esas rutas, en fin, todo lo pertinente, nos quedamos con esas ilusiones, de ilusión en ilusión, y ahí está el servicio de Metrolínea. Y la otra ilusión que nos queda de Petro, que usted ya lo dijo, el tranvía. Entonces, tengo entendido que, exacto, que entran, si habían, qué sé yo, alcanzaron a haber 270 buses interceptados en el sistema de Metrolínea. Ahí. Ahora no van a haber 200, 300 y van a haber 600. 600 y porque el acuerdo que se hace, tengo entendido, lo anunciaba Bucaramanga, nuevamente para volver a lo mismo, con los buses convencionales. Sí, retrocedimos 30 años. Y que se van a respetar las rutas, pero esa es la otra, donde usted ya le había cogido, como dice el tiro, a las rutas que dejaba acá, la estación, ya se programaba hasta el tiempo, y ahora otra locura, porque se va a replantear y no van a ser los 270, sino 500, 600 buses, y que van a haber más rutas, y que los empalmes o las estaciones van a seguir funcionando, las que hay, en fin. O sea, ese tema de improvisación e improvisación. Lo que usted está diciendo, Luis Eduardo, tiene toda la razón, y yo creo que entonces en Bucaramanga, en el área metropolitana, retrocedimos 20 años. El sistema de Metrolínea fracasó 2005. Y vamos a volver a los transportes convencionales, que muchos transportadores también quebraron, vendieron sus buses porque tocaba estar con ese modelo nuevo de transporte masivo. Y ahora como sociedad fracasamos, los mandatarios fracasaron, hay que decirlo, todos los mandatarios de Bucaramanga, del área metropolitana, fracasaron con el metro de Metrolínea, y nos tocaba volver al pasado a traer los buses convencionales. Por la improvisación. La improvisación lleva a eso, que alegremente pues medio funcionó algo, y la alegría, la expectativa, nunca hubo un buen servicio. Es que yo pienso que desde lo que comienza mal termina mal, lastimosamente. Y es que a veces, en la gran mayoría, por no decirlo el 95%, donde el Estado mete las manos, se quiebra. Ese modelo de transporte masivo debe ser manejado por los privados, que desarrollen su actividad, y la autoridad, el municipio, el gobierno, vigilando, controlando. ¿Y eso funciona a la maravilla? Pues de eso ahí entraríamos a un tema de debate. Entonces tocaría privatizar. No es privatizar, bueno, lo volvemos a decir, es como estaba el transporte. Exacto. ¿Quiénes eran? Eran los privados, Transpiedecuesta, Unitrans, Transcolombia, todos ellos. Y el Estado regulaba, vigilaba y controlaba. Claro. Eso es igual que el tema de cuando votan cada vez alternativas, posibilidades, pero no son las soluciones inmediatas. Volvemos al cuento que ya se está hablando de los distrito metropolitano, cuando no se ha sido capaz
de organizar, de planear, de proyectar el área metropolitana, volvemos a lo mismo. Un área metropolitana coja, una que no ha llenado las expectativas, que ha servido más de burocracia que de cualquier cosa. Pero eso no va a solucionar nada tampoco. No va a solucionar nada. Exacto, entraríamos a otra situación. Pues son expectativas, ¿no? Ya esperando que los consejos hagan el control político de lo que ya se cerraron las ordinarias en Bucaramanga. Del impuesto predial. Porque es que tal vez en los beneficios tributarios que se establecieron en los municipios, pues iban hasta el mes de abril, ¿no? Sí. Los beneficios. Los beneficios. Bueno, en Bucaramanga ya no, en Florida, creo solo en Piedecuesta sí había beneficios todavía. En todavía. Piedecuesta, sí, en todas. Hasta abril más o menos, el primer trimestre, hasta donde esos informes comparativamente, porque son impuestos, unos que están en expectativas de haber de los reclamos, otro de los, a ver si los consejos aprueban otros acuerdos para otros beneficios, en fin, hasta donde comparativamente, que es la sangre de las rentas municipales, el impuesto predial. Oiga, Luis Eduardo, y la de irnos, o unas pocas de irnos, es que en Bucaramanga se estaba haciendo una actualización del estatuto tributario, causó polémica ya, y se cayó, no se logró consolidar ese tema porque hubo una recusación de última hora y no se pudo hacer. Entonces yo aquí a veces comparaba la gestión del general con el general Juvenal con Jaime Andrés. A General le aprobaron el empréstito que tenía, que solicitó el alcalde, no se lo aprobaron. El general logró pasar la tasa de seguridad, ¿cierto? Y a Jaime Andrés se le cayó el estatuto de actualización tributaria, que era recaudar unos recursos. Tiene que modificarse. Entonces, comparando las cosas, no se le dieron. A uno sí se le dio y al otro no se le dio. Pero tiene que, precisamente dentro de las medidas, cuando se habla de estos impuestos, pues el estatuto tributario, ¿no? Modificarse. Sí. Que es el código que regula las rentas de un municipio, en este caso. Y la otra, pues, no hasta donde volvemos al tema que hablábamos la vez pasada del impuesto a contribución, del recibo que le colgaron al recibo de la energía eléctrica, pues la contribución. Eso lo van a demandar también, vamos a ver qué pasa. Y el otro, que es el que viene ya de hace años, que es el impuesto del alumbrado público. Pues, Normal Nacional ya, felicitar a toda la familia, estuve la oportunidad de dialogar con el señor rector y con algunos docentes que condecoraron el pasado viernes en lo que fue 150 años de la Escuela Normal Nacional de Bucaramanga, más de 20.000 exalumnas, cuando era Normal Nacional de Mujeres, señoritas, ¿no? Sí. Y fíjese, 150 años. Qué bien, era una gran institución. Efectivamente, lo sigue siendo. 20.000 exalumnas o alumnos. Exalumnos, ya has visto. Entonces, en esas circunstancias, y que lógicamente, pues ahí se habló de más de un concejal que estuvo condecorando, ahí estuvo Ismael Rueda Sierra, el arzobispo de la ciudad de Bucaramanga, que yo pensé que estaba en Roma, ahí presidió la Eucaristía, la bendición, en fin, todo lo pertinente, y felicitar a toda la familia de la Escuela Normal Nacional de Bucaramanga. Y sabe también quién, Luis Eduardo, felicitarlo desde aquí, desde Política, algo más, también el tecnológico, el colegio tecnológico, también estaba en esta semana, Eloy Valenzuela, sí, señor, también estaba, no recuerdo los años, si son 175 o 185. Hay cosas positivas, el café en ese primer trimestre ha repuntado más del 20% que el año anterior, buen precio, hay que felicitar a la ciudadanía de San Gil también, que el aeropuerto se habilitó más bien, y ya una ruta 3 veces al día, de San Gil Medellín. Mire, este es un ejemplo, el café es un ejemplo. Los patios. O sea, mire, este es un ejemplo, usted acaba de decir del café, de que el modelo privado funciona con ayuda del Estado. Claro. Mire cuántas familias campesinas desde la historia han salido adelante. Han caído sus bajas, ya el Estado ayudaba a darle la mano para levantarlos, pero mire que los modelos privados funcionan cuando está de la mano con el Estado. Pero sí, el Estado coge la Federación de Cafeteros a meterle la mano, se daña. Estoy de acuerdo con eso, esa apreciación. El 60% o el 70% de toda la riqueza que se genera en un país es la empresa privada y lógicamente la empresa pública también, con una empresa como Ecopetrol, como algunas empresas, pues también aportan, pero el Estado gran parte es para regular a través de las normas, a través de las leyes, a través de los acuerdos, a través de las ordenanzas, en fin, todas las políticas públicas, pero la empresa privada es la que genera la riqueza también en un gran porcentaje. Y ahí entiende
pongámonos, tomémonos un tinto, pongámonos de acuerdo, porque estos rifirrafes no lleva a que la democracia realmente sea participativa, donde yo no tengo que imponer lo que yo quiero, lo que yo pienso, ni usted puede imponerme lo que usted piensa, y así sucesivamente. Es compartir, es conciliar, es acordar ante todo. Pues Freddy, ya entrando en la recta final, expectativas que hay durante esta semana de lo que tiene que ver nuevamente los debates del transfugismo, lo que tiene que ver en el departamento, los balances, los informes que van a presentar los secretarios de Hacienda en torno a las rentas municipales, en fin, lo del área metropolitana, lo de Metrolínea, porque necesitamos el servicio que infortunadamente va de la mano con lo que es la seguridad, que lastimosamente se ha disparado en el área metropolitana, los atracos, los robos y la inseguridad en las calles, en fin, sin llenar de pánico, que gracias a Dios también la sacamos barata con la fiebre amarilla, que algunos registros, algunas situaciones que se iban presentando, algunas alarmas, pues ya se hizo a través del Instituto Nacional de Salud, algunos chequeos, algunos diagnósticos y afortunadamente pues no tenemos acá en el área metropolitana y gran parte del departamento de Santander algunas situaciones de esa índole de la famosa fiebre amarilla. Pues estaremos prestos, Freddy Garzón, para la próxima semana, Dios mediante, con lo que acontezca, porque surgen de un rato para otro, en día, el uno dice una cosa, el otro dice otra, proponen otro, en fin, quienes están gobernando, a quienes endosamos, que se dediquen a eso, a gobernar, a administrar. Luis Eduardo, muchísimas gracias de nuevo, como siempre lo digo al principio y al final, por esta invitación, y de nuevo despedirnos y saludarlos y despedirnos ya en esta última saludo. Va para usted como vallenatólogo, va para el Festival Vallenato. No. No es. No, sí me gusta el vallenato. Una delegación, yo he visto delegaciones acá de Piedecuesta, de Florida, de Girón, que van. No, es un gran festival, ¿no? Pero no. Desde el viernes, desde el día de ayer arrancaron para el Festival Vallenato. Bueno, que les vaya muy bien. Esa riqueza que tenemos folclórica, por eso nos da tristeza a veces de muchas circunstancias con esa riqueza cultural de todo lo que tenemos en nuestro país, en nuestras regiones, y que lastimosamente, pues, tenemos lo que tenemos, infortunadamente. Pues, Freddy, muy formal, estaremos prestos a lo que acontezca esta semana. De igual forma, a ustedes, amigas y amigos televidentes, agradecerles el que nos hayan permitido el ingreso a todos los hogares a donde llega esta señal. De igual forma, a la distancia, quienes a través de las redes sociales están atentos, nos envían los comentarios, opiniones, sugerencias, a los sistemas de televisión de las provincias que retransmiten esta programación. Cordialísimo saludo acá desde el área metropolitana, a nuestros estudios ubicados en la villa de San Carlos del Pie de la Cuesta. Freddy Garzón, quien hace parte del colectivo El Denunciante, y su amigo y servidor Luis Eduardo Arias Jaimes, les invitamos para que continuemos ahí en la sintonía, y Dios mediante la próxima semana estaremos en otra entrega de Política y algo más. Muchísimas gracias por su sintonía y será hasta entonces.